Este es mi diseño de un voltímetro utilizando un galvanómetro. Coloco 3 resistencias en serie y una en paralelo con el galvanómetro. Al aumentar las resistencias que están en serie, voy cambiando la medida que se puede obtener y el divisor de voltaje en R4. Como fuente de voltaje estoy utilizando la fuente de 5 voltios y para poder variarlo utilizo este potenciómetro. No tengo selector, así que estoy usando este alambrito para escoger la escala. Las 3 resistencias en serie, o 2 resistencias en serie, o una resistencia en serie. Por ejemplo, con una resistencia en serie puedo medir hasta 1.47 voltios. Aquí al variar el voltaje con el potenciómetro vemos cómo cambia el medidor del galvanómetro. Al cambiar la escala, aumentándole una resistencia al divisor de voltaje, vemos que puedo medir un máximo de 2.87 voltios. Y al variar la escala nuevamente, aumentándole una resistencia al divisor de voltaje, puedo medir hasta 4.17 voltios. Esta es mi simulación del voltímetro. En vez del galvanómetro estoy utilizando este multímetro y en vez del selector estoy utilizando estos dip switches. Aquí están las resistencias. Cada posición del dip switch agrega una resistencia más en serie al divisor de voltaje. Esta es la resistencia que va en paralelo con el galvanómetro. En la primera escala, en el caso físico, teníamos una entrada de 1.6 voltios que estamos simulando aquí con la fuente de voltaje, y el galvanómetro pues marcaba un máximo. Aquí son 800 milivoltios. Si agregamos una resistencia más en serie, o sea que en el divisor de voltaje iría esta resistencia más esta resistencia y esta que es la que va en paralelo con el galvanómetro, en esta escala podríamos medir hasta 2.9 voltios, 3 voltios aquí en la fuente. Y vemos que el galvanómetro llega a su final también, aquí 1000 milivoltios. Agregando una resistencia más en serie, cambiando la escala, ahora son estas 3 resistencias las que están en serie con el divisor de voltaje, y el máximo que podíamos medir era 4.2 voltios. Ponemos eso en la fuente y vemos que más o menos son 1000 milivoltios que mide el galvanómetro como máximo. Claro que aquí hay resistencias en serie y en paralelo en la fuente que nos ocasionan una variabilidad y no nos hace muy preciso nuestro cálculo. Este es el diseño del voltímetro. Utilizo 3 resistencias en serie con una cuarta que va en paralelo con el galvanómetro. Esto resulta en divisores de voltaje. Cada escala les añadiría una resistencia más en serie para hacer el divisor de voltaje en el galvanómetro más pequeño. Estamos suponiendo que el voltaje máximo que puede medir el galvanómetro es de 1 voltio. Esto no lo podemos comprobar en realidad si no tenemos una fuente adecuada. Para eso necesitaríamos una fuente de laboratorio. En la escala 1, donde solo tenemos una resistencia en serie, el voltaje en el galvanómetro va a ser igual al voltaje máximo por la resistencia del galvanómetro dividido la suma de las 2 resistencias. Esto nos tira que podemos medir un voltaje máximo de 2 voltios. El resultado real es de 1.5 voltios. En la escala 2, donde ponemos 2 resistencias en serie con la resistencia del galvanómetro, el voltaje del galvanómetro va a ser igual al voltaje máximo por la resistencia en paralelo con el galvanómetro dividido la suma de las 3 resistencias. Eso nos da un voltaje máximo de 3 voltios. En la práctica real podríamos medir un máximo de 2.9 voltios. Y en la escala 3, donde teníamos 3 resistencias en serie con la resistencia del galvanómetro, el voltaje del galvanómetro es igual al voltaje máximo por la resistencia del galvanómetro dividido la suma de las 4 resistencias. Eso nos indica que el voltaje máximo que podemos medir en esa escala es de 4 voltios y el resultado real es de 4.2 voltios. Los resultados no son muy precisos, pero acordémonos que estamos usando un potenciómetro para utilizar un voltaje variable y eso pone más resistencias en serie y en paralelo con todas estas del circuito. Entonces es lógico que haya una variación.